días tengan ustedes, padres de familia. Muy buenos días tengan ustedes, niños. ¿Cómo se encuentran? Les doy la bienvenida a una clase más en esta modalidad a distancia. Espero se encuentren con buena salud y con mucho ánimo para comenzar con sus clases del día de hoy, viernes 18 de junio del 2021. En la clase del día de hoy trabajaremos como todos los días con 3 materias. En tu primera actividad trabajaremos con tu materia de español y necesitarás tu guía aplicados. En la segunda actividad trabajaremos con tu materia de historia y necesitarás tu guía aplicados. Y en la tercera actividad trabajaremos con tu materia de matemáticas, por lo cual tú vas a necesitar tu libro de matemáticas 5. Por favor, échale muchísimas ganas. Concéntrate y escucha atentamente todas las explicaciones que yo te proporciono para que puedas realizar tus actividades sin ningún problema. Recuerda que las evidencias deben llevar tu nombre y la fecha. Eso es muy importante. Las estaré recibiendo en el transcurso del día, así que no te estreses y sigue echando las mismas ganas que hasta ahorita. Te doy las gracias por la actitud que has mostrado en todos estos meses, ya que te has esforzado al máximo. Sigue así, por favor. Bueno, sin más que decir, comenzamos con la clase del día de hoy. Mucha suerte. Iniciamos con tu primera actividad en tu materia de español. En esta ocasión vamos a repasar el tema fuentes de información. Para esta sesión tú necesitarás tu guía aplicados. Antes de iniciar la clase quisiera preguntarte, ¿dónde buscas tú la información cuando quieres investigar sobre algún tema? ¿En un libro? ¿En internet? ¿En enciclopedias? ¿En dónde? Bueno, las fuentes de información, ¿qué son? Cuando nosotros mencionamos fuentes de información, nos referimos a los libros, artículos de divulgación científica, periódicos, enciclopedias, revistas, videos, entrevistas. Esto lo consultamos nosotros, ¿para qué? Para investigar sobre algún tema, para obtener información sobre algún tema que nos interese. Estas son las fuentes de información. Funcionan como herramientas para buscar información. Las fuentes de información nos sirven a nosotros para informarnos. Si tú buscas información en algún sitio de internet, esa es una fuente de información. Si tú buscas información de algún tema en un libro, en una revista, en un periódico, esa sería una fuente de información. Las fuentes de información pueden ser escritas o audiovisuales. Escritas son los libros, artículos de divulgación científica, periódicos, sitios de internet, etc. Y audiovisuales son los videos, entrevistas, grabaciones, etc. Pero ambos tipos de fuentes de información son confiables y son verídicas porque nos sirven a nosotros para informarnos e investigar sobre algún tema. Pero ojo, niños, no todas las fuentes de información que nosotros tenemos a la mano son confiables. Por eso, cuando nosotros vayamos a investigar sobre algún tema, debemos tomar en cuenta en qué sitio yo lo estoy investigando y que esa información sea confiable y sea basada en investigaciones y hechos reales, no en suposiciones ni en hipótesis, que esa información se pueda comprobar. Las fuentes de información tienen 2 clasificaciones. Estas son primarias y secundarias. ¿En qué consiste cada una de ellas? Las primarias son las que nos proporcionan la información de primera mano y la información original. Estas primarias es cuando nosotros buscamos directamente en el libro, en el sitio de internet y la información es ordenada y organizada y es la original. No la han modificado. Ejemplos de estas fuentes de información son los libros, sitios de internet, opinión de expertos, etc. Pero también tenemos fuentes de información secundarias. Estas nos proporcionan información producto de un análisis y de resúmenes. Esta información ya no es la original. Esta información se analizó de otra información original, ¿sale? Esta es como la segunda información
basada en una original. Ejemplos de este tipo de fuentes de información tenemos nosotros: enciclopedias, bibliografías, etc. Para elegir una fuente de información existen muchas recomendaciones. Entre ellas es analizar primero la información que tú estás obteniendo de esa fuente y que tú puedas sustentar esta información en investigaciones, en hechos reales y no en suposiciones, ¿sale? Esa es la recomendación, que primero analicemos la información antes de utilizarla. Todos los temas que nosotros investigamos, siempre al final debe aparecer la fuente de información de donde lo obtuvimos. Y con solo ver nosotros esa fuente, debemos analizarla y darnos cuenta si es o no es confiable. Por ejemplo, si esa fuente de información es un libro, debe ser confiable. Pero si es un foro de preguntas, ahí no es tan confiable, porque en ese foro de preguntas solamente se colocan la opinión de cualquier persona que no sea experta. Cualquier persona puede opinar en un foro de preguntas. Así que cuando tú vayas a buscar información en alguna fuente, hay que primero analizar esa información y ver el sitio de donde tú estás obteniendo esa información. Como puedes observar, las fuentes de información son muy importantes, porque si no tuviéramos fuentes de información, los libros, sitios de internet, revistas, enciclopedias, periódicos, no estuviéramos informados sobre los temas que nos interesan. Por eso las fuentes de información tienen mucha importancia y esa información debe de ser confiable para nosotros, ¿sale? Por eso se recomienda analizar la información que tú estás obteniendo. En estas fuentes de información, tú puedes buscar cualquier tema que te interese: la contaminación, el universo, el sistema solar, problemas ambientales, desastres naturales, lo que tú quieras, porque hay muchísimas fuentes de información de donde tú puedes echar mano. ¿Queda claro hasta ahí qué es la fuente de información y por qué es tan importante? Excelente, nos vamos a ir a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Se ubicarán en su guía aplicados, página 84 y 85. En el punto número 1 van a leer los dos textos y van a contestar las dos preguntas. En el punto número 2 vas a contestar falso y verdadero según sean las afirmaciones. Después te ubicarás en el punto número 3. Vas a leer los textos y vas a subrayar las palabras que no entiendas, las vas a buscar en el diccionario y las vas a escribir en la parte de abajo. Y finalmente te pasarás al punto número 4. Vas a escribir un texto con la información que tú creas que sea más importante de los dos textos anteriores. ¿Queda clara hasta ahí la actividad? Excelente, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminarla. Y cuando la finalice, pasaremos a la actividad número 2. Excelente, vamos por tu segunda actividad. En esta ocasión trabajaremos con tu materia de historia, con el tema seguridad social y voto femenino. En esta ocasión tú necesitarás tu guía aplicados. El objetivo de la clase es que tú recuerdes cuáles fueron los avances que hubo entre 1940 y 1970 en cuanto a la seguridad social y el voto de la mujer. Por favor, pon mucha atención. Antes de iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo crees que vivían las personas entre los años 1940 y 1970? ¿Tenían las mismas oportunidades? ¿Cómo era la vida de las mujeres? ¿Tenían los mismos derechos que los hombres? Excelente, pon mucha atención porque vamos a iniciar. A pesar de los problemas que tuvo la población mexicana entre los años 1940 y 1970, también hubo muchísimos avances que hasta la fecha se conservan. Entre esos avances fueron los de la seguridad social y el voto de la mujer. Pero, ¿qué pasó en esos años y cuáles son los avances específicamente? El primer avance que te voy a mencionar es que los recursos económicos se invirtieron. ¿En qué se invirtieron? En la construcción de carreteras, en la producción de alimentos, creación de la industria, obras públicas y creación de programas de gobierno.
lo que ocasionó que la calidad de vida de las personas mexicanas mejorara. Otro avance que hubo en aquellos años fueron también que los campos y las ciudades se beneficiaron. ¿Pero por qué se beneficiaron? Esto porque se empezaron a incluir servicios de agua, luz eléctrica, alcantarillado, la construcción de caminos, carreteras, etc. Por eso se dice que también los campos y las ciudades se empezaron a beneficiar. Otro avance que hubo también en aquel entonces fue que aparecieron servicios médicos para cuidar la salud de los mexicanos. Entre estos servicios médicos encontramos el IMSS y el ISSSTE. El IMSS significa Instituto Mexicano del Seguro Social y apareció en 1943. Este se encarga de ofrecer servicios médicos, servicios de salud y jubilación a las personas que trabajan en empresas privadas. Posteriormente apareció el ISSSTE, el cual significa Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Este se encarga de atender a las personas, proporcionar servicios médicos, de salud, de jubilación, pero a personas que trabajan a nivel estatal, solamente, no empresas privadas. Esa es la diferencia entre el IMSS y el ISSSTE, que unos ofrecen los servicios médicos a trabajadores de empresas privadas y otros los ofrecen a trabajadores del Estado, pero ambos ofrecen servicios médicos y servicios de salud y jubilación, ¿sale? Estos son algunos de los avances que se conservan hasta la fecha. Pero debido a esto, la población de México también empezó a crecer. A esto se le llama explosión demográfica, al crecimiento acelerado de la población. Pero ¿cuáles fueron las causas y consecuencias de este crecimiento acelerado de la población? Las causas, recuerden que es por qué se desarrolló esta explosión demográfica, qué es lo que provocó que creciera la población en México. La primera causa que tenemos aquí es que las mujeres mexicanas comenzaron a tener más hijos. Esto debido a que los avances médicos comenzaron a mejorar, así como también los servicios de salud. Otra de las causas por las cuales empezó a crecer la población fue porque las campañas de salud eran más extensas y mejoraron, por lo que mejoró la calidad de vida de los mexicanos. Esas son las principales causas, pero como toda causa tiene consecuencia, aquí en la explosión demográfica también la vamos a mencionar. La principal consecuencia de este crecimiento acelerado de población fue que aumentó la esperanza de vida de los mexicanos, ya que para 1930 los mexicanos teníamos una esperanza de vida de 35 años y para 1970 los mexicanos teníamos la esperanza de vida de 60 años. Así que en esas fechas los mexicanos vivíamos más. Esa fue una consecuencia positiva de la explosión demográfica. Otra consecuencia que tuvo la explosión demográfica fue que se empezaron a expandir descontroladamente las ciudades y esto provocó la demanda excesiva de servicios de agua, de luz, drenaje, etc. Y esos servicios no se daban abasto para toda la población que se estaba desarrollando en las ciudades. Y esa fue una consecuencia negativa de esta explosión demográfica. Otra consecuencia negativa fue que el gobierno no tenía recursos económicos suficientes para proporcionarle esos servicios básicos a los mexicanos. ¿Por qué? Porque era muchísima la población que se estaba desarrollando. Y finalmente, otra consecuencia fue el aumento de la migración de las personas del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Como se pueden dar cuenta, muchos de estos avances que les acabo de mencionar aún se mantienen. Pero aparte de todos estos avances que les acabo de mencionar, también se avanzó en otro aspecto. ¿En qué aspecto creen ustedes? En los derechos y la vida de las mujeres. Al principio les preguntaba, ¿cómo creen ustedes que vivían las mujeres en aquella época? ¿Tendríamos los mismos derechos que los hombres? Bueno, en aquel entonces, la vida de las mujeres no era parecida a la que es ahora. Era muy difícil. ¿Por qué? Porque teníamos menos derechos. Pero esto, ¿por qué se dice? ¿O por qué decimos que la mujer tenía una vida muy difícil en el año de 1940 o antes? Esto porque la mujer antes de 1940 no tenía los mismos derechos del hombre. Tenía menos derechos.
no tenía acceso a la educación. Ellas se dedicaban solamente al hogar y a criar a sus hijos, así que tampoco podrían ejercer alguna profesión, por lo que el hombre era el que llevaba el recurso económico y el sustento a los hogares. Entonces, esa era una idea que se tenía antes, que el hombre era el que tenía que trabajar y la mujer dedicarse a el hogar. En esa época que les estoy mencionando, antes de 1943, la mujer tampoco tenía derecho al voto, ni tampoco tenía derecho a participar en las elecciones de nuestro país, ni a ser votadas. Entonces, todo eso que les acabo de mencionar cambió debido a la lucha de muchas mujeres. En el año de 1943 se dio a la mujer el derecho al voto y desde ahí la vida de ellas comenzó a cambiar. Debido a la participación política que comenzó a tener en nuestro país, comenzaron a mejorar sus derechos. El primero de ellos fue que se le dio el derecho a votar, a ser votadas y a participar en la política de nuestro país. El segundo derecho que se le dio fue el acceso a la educación. Las mujeres podíamos estudiar la profesión que nosotros quisiéramos. Se especificó que las mujeres y los hombres teníamos los mismos derechos, por lo tanto, se desarrolló la equidad de género. También se le dio a la mujer la oportunidad de trabajar y ejercer la profesión que ella quisiera. Así que cambió la idea de que solamente el hombre era el que aportaba el sustento económico al hogar y ahora sí se le dio la oportunidad de que mujer y hombre eran los que iban a aportar económicamente el dinero a sus hogares. Como puedes observar con todas estas explicaciones que te acabo de mencionar, la vida de los mexicanos no ha sido fácil, tampoco la de las mujeres, porque poco a poco se ha ido mejorando la vida de nuestro país, aunque quedan muchísimas cosas que trabajar. Como se fijan, poco a poco los mexicanos fueron luchando por sus derechos y fueron mejorando sus condiciones de vida. Estas luchas son muy importantes porque estos avances que les acabo de mencionar, la mayoría se mantienen hasta ahora. Y si esas personas entre los años 1940 y 1970 no hubieran luchado por sus derechos, hasta la fecha a lo mejor no los tendríamos, ¿verdad? Entonces es muy importante todo eso que les acabo de mencionar porque a partir de esa época se luchó por los ideales y derechos de los mexicanos y esos derechos los conservamos en la actualidad. Queda ahí entendido cuáles fueron los avances de la seguridad social y del voto femenino. Excelente, espero esta explicación te sirva para que contestes la siguiente actividad. Pon mucha atención, por favor. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 279. En el punto número 1 tienes que contestar las dos preguntas, subrayando la respuesta correcta, ¿sale? En el punto número 2 tienes que llenar esa tabla con la situación que tenía la mujer antes de 1940 y con la situación que tiene la mujer en la actualidad. Y finalmente en el punto número 3, fue importante que se otorgara a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. ¿Por qué? ¿Por qué fue importante? ¿Sale? ¿Queda clara hasta ahí la actividad? Excelente. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminarla y cuando la finalicen pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos por tu actividad número 3 y última en tu materia de matemáticas. Para esta ocasión, tú necesitarás tu libro de matemáticas 5. Por favor, reúne tu material para que no te me distraigas. Vamos a iniciar la clase explicando cómo podemos calcular el factor constante de proporcionalidad. Recuerda que el factor constante de proporcionalidad es cuando un valor o un dato es proporcional y constante al otro. Que si un valor tú lo multiplicas por 3, el otro también lo tienes que multiplicar por 3. Que si un valor lo multiplica por 4, el otro valor también tiene que ser multiplicado por 4. Que si en una parte va de forma ascendente, en la otra parte también debe de ir de forma ascendente, ¿sale? Ahora, te pregunto, ¿cuáles son los pasos a seguir para calcular el factor constante de proporcionalidad? Son dos pasos que hemos venido trabajando, te los leo de nuevo. El primer paso será ubicar el valor unitario. Recuerda que el valor unitario
es el valor de un producto. ¿Cuánto cuesta un producto? Y este se puede calcular de manera directa o mediante una división de los datos que tenemos completos. El segundo paso para calcular el factor constante de proporcionalidad es que una vez ubicado el valor unitario, lo multipliquemos por los datos que ya conozco. Y así voy a calcular los valores que me hacen falta, ¿sale? Vamos a iniciar con la realización de estos dos ejemplos. En el primer ejemplo dice que tienes que encontrar el precio de esta cantidad de muñecas. Te pregunto, ¿podemos ubicar el valor unitario? ¿El valor que tiene una muñeca? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de una muñeca? 130. Entonces, el 130 lo vamos a multiplicar por los números o datos que ya conozco. Aquí están los dos pasos que fueron ubicar el valor unitario, ya lo tengo, y después multiplicar este valor unitario por los demás datos que ya conozco. Iniciamos. 5 por 0, 0, 5 por 3, 15, llevamos una, 5 por 1, 5 y una, 6. 650 pesos. Quiere decir que 5 muñecas a mí me van a costar 650 pesos. Seguimos con la segunda multiplicación. 130 por 7. 7 por 0, 0. 7 por 3, 21. Llevamos 2. 7 por 1, 7 y 2, 9. Quiere decir que 7 muñecas a mí me van a costar 910 pesos. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Fíjate bien, tienes que encontrar el precio de esta cantidad de carritos. Ahora, te pregunto, ¿podrás ubicar el valor unitario, el valor de un carrito de manera directa? No, ¿verdad? ¿Qué operación podemos realizar para ubicar el valor unitario? Dividir los datos que ya conozco, que ya tengo completos, que son 3 carritos a 750 pesos. Esa división a mí me va a servir para sacar y calcular el valor de un carrito. Y esa respuesta nos va a servir para calcular los valores que me hacen falta. Empezamos. El 3 sí cabe en el 7. 3 por cuánto me acerca a 7. 3 por 2, 6. Bajamos el 5. 3 por cuánto me acerca a 15. 3 por 5, 15. Y bajamos el 0. El 3 no cabe en el 0, así que ahí se termina la división. Por lo tanto, un carrito me va a costar 250 pesos. 250 pesos es el valor unitario porque es el valor de un carrito y ese número lo voy a utilizar para calcular los valores que me hacen falta. ¿Por qué yo no multipliqué 750? Porque 750 no es el valor de un carrito, es el valor de 3. Yo necesito el valor de un carrito para poder iniciar mis multiplicaciones. Ahora sí vamos con el segundo paso, que es multiplicar el valor unitario por los números que ya tengo. 9 por 0, 0. 9 por 5, 45. Llevamos 4. 9 por 2, 18. Y 4, 22. Quiere decir que 9 carritos a mí me van a costar 250 pesos. Ahora vamos con la segunda multiplicación. 12 por 250. 2 por 0, 0. 2 por 5, 10. Hay una, 2 por 2, 4 y una 5. 1 por 0, 0. 1 por 5, 5. Y 1 por 2, 2. Realizamos la suma y me sale 3,000. Quiere decir que 12 carritos a mí me van a costar 3,000 pesos. Así se calcula el factor constante de proporcionalidad con estos dos pasos. Primero tienen que ubicar el valor unitario, ya sea directamente o después, si no lo tenemos directamente, podemos realizar una división con los datos completos que yo tengo para calcular el valor unitario. Después, ese valor unitario lo vamos a multiplicar por los datos que yo ya conozco para calcular el valor faltante. ¿Queda clara hasta ahí la explicación sobre cómo calcular el factor constante de proporcionalidad? Excelente, nos vamos a ir a la actividad. Pongan atención, por favor. Te ubicarás en tu libro de Matemáticas 5 en la página 127. Te ubicarás en el punto número 5. Ahí vas a realizar el siguiente problema. En una tienda de ropa hacen el mismo descuento en todas las prendas. Ahí te va la primera pregunta. Si una falda que costaba 450 ha sido rebajada a 360, ¿cuánto cobra la tienda por cada peso del precio anterior? Te voy a ayudar a sacar la primera respuesta para que con esa respuesta puedas realizar las otras dos preguntas. Para calcular la primera respuesta, tenemos que dividir el precio que tiene esa falda ya rebajada
entre lo que costaba. ¿Qué precio tenía ya rebajada? 360. ¿Y cuánto costaba? 450. Vamos a realizar esta división, por favor. El 450 no cabe en el 360. Por lo tanto, tenemos que colocar un punto decimal y bajar el 0. Ahora sí, 450 cabe en el 3600. ¿Cuántas veces? 450 por cuánto nos lleva a 3600. Ok, por 8. ¿Por qué? Por 8 por 0, 0. 8 por 5, 40. Llevamos 4. 8 por 4, 32. Y 4, 36. Ahí está. Quiere decir que la tienda cobra 0.8 por cada peso del precio anterior. Con esta respuesta de la primera pregunta, ustedes van a poder calcular las otras dos. La segunda dice así: ¿cuál es el precio rebajado de un pantalón que costaba 700 pesos? Ahí ustedes tienen que multiplicar el 700 por el 0.8. ¿Sale? Ok, ahora para la tercera pregunta dice así: ¿cuánto debe pagarse ahora por un saco que antes costaba 550? Ahí también tienen que volver a multiplicar 550 por el 0.8. ¿Por qué utilizamos el 0.8? Porque es lo que ganan por cada peso que descuentan, ¿sale? Así resolverán ustedes el punto número 5. Nos vamos al punto número 6. Ahí tienes que observar las 4 tablas y contestar las 2 preguntas que te proporcionan ahí. La primera dice: ¿en cuál de las tablas existe el factor constante de proporcionalidad? Tienes que checar y tienes que mencionar cuál de todas las tablas tiene una proporcionalidad entre sus valores. Y la siguiente pregunta te dice cómo lo identificaste. Y finalmente contestará las 2 preguntas que vienen en el apartado de lo que aprendí. En la pregunta A tienes que escribir el método que hemos utilizado para calcular el factor constante de proporcionalidad. Y en la pregunta 2 tienes que escribir un ejemplo. Puedes escribir una tabla como te las he mostrado en las clases anteriores y el día de hoy. Ejemplos de factor constante de proporcionalidad. ¿Queda claro hasta ahí cómo van a hacer la actividad? Excelente, niños, esfuércense mucho y tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminar esta clase. Muy bien, niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por haberme acompañado toda esta semana y haber observado todas las explicaciones para cumplir con sus actividades. Espero y su día sea excelente y en su fin de semana puedan descansar. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra Lidé, que te quiere mucho, espera verte muy pronto y desea que tengas buena salud. Nos vemos en la clase del día lunes, ¿sale? Bye.